Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles nos reunimos en este living para charlar con ustedes sobre la información de los que tenemos los argentinos y la desinformación que tenemos. Vamos directamente a información. Hace 2 semanas estábamos casi seguros de un gabinete armado que en una visita del presidente electo a la vicepresidenta electo cambió. Salvo 1 o 2 figuras que ya sabíamos que iban a ocupar, como Daniel Arroyo, aún no se sabe si Felipe Solá, en vez de afirmar el gabinete, hubo vetos, aunque dicen que no, por supuesto, como también dicen que iban a cambiar, por supuesto. Lo ilógico primero es que el presidente se traslade a ver a la vicepresidenta, normalmente pasa lo contrario. Lo segundo es que la vicepresidenta puso cruces en alguna gente que no quería, uno de ellos Guillermo Nielsen, y Guillermo Nielsen, por supuesto, está en el exterior tratando de negociar la deuda, que es para lo que lo quiere Alberto. Ministro de Economía, no. El que está manejando el plan económico es Matías Culfas, donde está junto con Cecilia Todesca armando todo un programa para que Alberto exprese después del 10 de diciembre. Por supuesto que el 6 de diciembre Alberto nos va a decir cuáles son los que van a integrar su gabinete. ¿Y saben por qué? Entre ustedes y yo, ¿no? ¿Por qué no nombra al gabinete en su totalidad? Porque llegar al gabinete en algunos casos es como un premio consuelo. Como la vicepresidenta quiere tener el poder absoluto de ambas cámaras, decidió quién iba a manejar las cámaras. Y como había que sacar gente que estaba muy entronizada dentro de esas cámaras, le ofrecen un ministerio, porque no una secretaría. Lo que sí sabemos como novedad es que el hijo de Roberto Labaña, quien habla con Alberto muy seguido y parece va a ser el presidente de este pacto social y económico que se va a llevar, va a ir al INDEC a suceder a Jorge Todesca, una excelente persona y un gran amigo, por supuesto. Ahora después, por otro lado, volvemos a la disputa de la entrega del poder. Parece que fuera los melones y las sandías. Vamos a ver dónde. La primera discusión es dónde iban a entregar el poder y quién lo iba a entregar. No nos olvidemos que Cristina decidió en su momento no entregar el poder porque era como una traición. Ahora, ¿dónde iba a ser? En la Casa de Gobierno, donde se hizo casi el 90% de las entregas de poder constitucionales, o no, o en el Congreso, donde iba a estar Cristina como presidenta de las cámaras. Va a ser en el Congreso. Por lo tanto, el presidente electo logra lo que quería, Macri va a tener que darle los atributos en el Congreso y luego se van a trasladar a la Casa Rosada para tomar, sí, en ese caso, juramento a los ministros que nosotros vamos a mirar azorados por televisión a ver si nos pueden decir qué van a hacer para sacarnos de todo este bolonqui en el cual nos metieron los 12 años de kirchnerismo más los 4 años de macrismo. Digamos que estamos peor que antes, sí, hasta Lacunza está, pobre Lacunza, ¿no? Realmente Lacunza no es la madre de las bombas que deja Macri, sino que Duhovne es el dueño de las bombas, ya que tomó toda deuda a corto plazo que le va a explotar a este gobierno en los primeros 6 meses. Por ende, Lacunza reconoce que hay más pobreza, que hay más inflación y que el endeudamiento es complicado de manejar, a pesar de esa palabra que inventamos los argentinos que se llama reperfilamiento. Sería bueno que empecemos a pensar cómo salir de todo esto cambiando la historia, y de vez en cuando sería bueno que pensemos en cumplir con las leyes, entre ellas la Constitución, como para que Argentina fuera un país más viable y más equitativo. ¿Con quién vamos a estar en este programa? Bueno, tengo el honor de poder estar hoy con Daniel Sapsay, abogado constitucionalista que ustedes conocen, y que vamos a estar charlando de lo que pasa con la justicia y de lo que pasa con los presos en la justicia, que ahora no están tan presos ni son tan justos aparentemente. Vamos a estar con Carlos Fara, un analista político que durante mucho tiempo estuvo viniendo al programa, y vamos a ver qué pasa dentro de este peronismo partido con todos los que quieren quedarse con un pedacito, y un macrismo que también es tricéfalo, porque cada uno quiere quedarse con un pedazo y ser una parte de esta oposición
que veremos cómo funciona. Por supuesto, al final del programa vamos a estar hablando con el doctor Peña de lo que está haciendo la FIP/DGI en este momento con los contribuyentes que están bien abajo, no los de bien arriba, los bien abajo. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y tengo el honor de estar con Daniel Sapsay. Gracias por estar, doctor Sapsay, en este programa y después de tanto tiempo que hemos logrado tener a este héroe de coraje. Así que empecemos de lleno, ya que usted es abogado constitucionalista, de las dudas con respecto a, por ejemplo, ¿será condenada Cristina en el marco de que es vicepresidenta de la Nación? Primero le agradezco la presentación, que me parece más que generosa y un placer estar en su programa. Muchísimas Respecto gracias. de su pregunta, una cosa es ser condenada y otra cosa es ir a prisión. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque el vicepresidente o el presidente, para perder su libertad ambulatoria, quedar libres, Exacto. necesita un juicio político. El juicio político, como bien sabemos, es un proceso complejo, porque es un juicio, Muy aunque complejo. lo haga el Congreso. Claro. Y necesita primero la acusación, que se hace a través de una instrucción en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Así es. Se recibe prueba, etcétera, etcétera. Son meses para la acusación. Y después la eventual sentencia o el sobreseimiento por parte del Senado, que nuevamente es como un juicio. Es decir, por los pocos que han habido, particularmente los de miembros de la Corte durante la primera presidencia de Néstor Kirchner, vimos que duraron por lo menos un año. Y se necesitan votaciones especiales 2/3 de ambas cámaras. 2/3 de los presentes en cada una de las cámaras, es decir, una de las mayorías más agravadas que prevé la Constitución. Salvo para reformar la Constitución, no hay otra mayoría más agravada. ¿Qué opina usted de este nombramiento, por ahora virtual, de Zanini, ex secretario técnico de la Presidencia, como siendo el procurador del Tesoro? Quiere decir, o léase para el que no entiende, los juicios que realiza el Estado hacia distintas personas. Es el abogado de los abogados Es del el abogado Estado, de los el que va a abogados. defender al Estado frente a situaciones que pueden tener que ver con la eventualidad de que se cometa corrupción en la celebración de contratos. Así que Con lo cual, es de la otra importante- parte, puede haber muchos amigos. Claro, por supuesto, bueno, ese es el gran problema. Entonces, me pregunto, más allá de la figura de Zanini, ¿puede un procesado ser nada menos que el abogado de los abogados del Estado? Solo doy un dato. La ley que regula la administración pública no permite ni que un empleado de maestranza pueda ingresar a la administración pública si está procesado. Por lo tanto, ¿no le es aplicable a él también el decir que porque se trata de un funcionario político y no de la planta de la administración pública? Me parece que es un argumento muy débil.
Por eso no se presentaron en el tema ficha limpia, Claro, si no, no podría haber pasado nadie. Sin duda, sin duda. Ficha limpia exige que si hay una persona con una doble condena, Claro. primera instancia confirmada por segunda, por un tema de corrupción o de lavado, etcétera, entonces no puede ser candidato. Ahora, con esta reforma, donde los fiscales van a tener mucho más poder que los jueces, Sí. nombrar al jefe de los fiscales, que sabemos que hay, digamos, dos cabezas, una con mucho más problemas que otras, pero tenemos a Rafecas y a Slokar, ¿no? ¿Qué importancia trae ese nombramiento, el manejar la totalidad de los fiscales, que sería casi manejar la prueba y la justicia? Digamos, es toda la instrucción de causas, sobre todo ahora que cambiaría el sistema, lo cual me parece bien el cambio, pero es una figura clave, porque es el gran fiscal, es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para algunos es tan importante como un miembro de la Corte. Entonces, claro que es una designación clave y que no por casualidad exige también para el acuerdo del Senado de los 2/3 de los presentes. Lo que no es Por eso no ha logrado Macri tampoco incorporar a Weinberg de Roca. Exactamente. O sea, la necesidad de la totalidad del Senado va a ser difícil. Hoy nadie tiene los 2/3, o sí No, lo tiene, nadie. Nadie tiene. Ahora, la gente condenada que viene del gobierno anterior, debido a la justicia que es demasiado lerda, ¿cómo queda ante el reasumir un gobierno y esa justicia que para mi gusto, que no la conozco tanto, es muy panqueque, actúa de acuerdo al poder que tiene adelante? Es tiempista, a mí me encanta eso, Tiempista. pero es lo mismo. Está bien. Es tiempista. Ahora estoy en contra de aquellos que gobernaron, pero no toco a nadie de los que gobiernan y después se da vuelta Hacia al revés, sí, exactamente la exactamente. cosa. Ahora, un dato que es importante. En primer lugar, nunca he visto la cantidad de procesados, imputados y condenados por corrupción como en esta oportunidad. Sí. Recordemos que en el caso precisamente de la presidencia del expresidente Menem, solo fue el caso de María Julia Elzogaray. Así es. Cuando sabemos que hubo muchísima corrupción. Entonces, esto marca un cambio. Quiero dar algún optimismo. Claro que evidentemente rige el principio de inocencia y tienen que ir los juicios desarrollándose. Segundo punto, muchos de estos juicios han sido elevados a juicio oral. Es decir, han pasado de Comodoro Pi a los tribunales federales orales, de los cuales tengo mucho más confianza que en Comodoro Pi. Además, es muy difícil, una vez que ya ha sido instruida una causa, poder pararla precisamente para llevar a la sentencia, porque ya está todo investigado. Entonces, eso nos da ánimo con las causas importantes que hay, claro, contra Lázaro Báez, contra Cristina, contra Devido. Es cierto que los abogados van a tratar de hacer todo lo posible para dilatar, porque van a pedir una batería de nuevas medidas y el juez, el tribunal, puede concederlas o no. Si las concede, esto se puede estirar. Ahora, planchar lisa y llanamente es complicado, salvo que realmente frente al pueblo esos jueces se expongan a una situación muy, muy mortificante. Y hay la gente condenada a prisión preventiva, ¿por qué hoy siguen diciendo que son presos políticos cuando la sociedad no les cree? Porque creo que es bien claro el argumento de aquel que no se siente seguro, empieza necesariamente a tirar tierra contra aquel que lo acusa y entonces encuentra algún tipo de argumento que lo salve. Yo no soy un preso, soy un preso político cuando se trata de políticos presos, porque los presos políticos son aquellas personas que ejercen la política y que son perseguidas por sus opiniones, claro, o ideales. Claro, o algún accionar vinculado con una actividad política. Acá están todos acusados, imputados, procesados o condenados por la comisión de graves delitos contra la administración pública. Entonces, ¿de qué presos políticos estamos hablando? ¿Cuál es su opinión sobre dos emblemas de la justicia, que es la AMIA y Nisman? Creo que es algo lamentable, porque frente al mundo nos muestra como un país que no es capaz de llevar a cabo investigaciones y encontrar culpables en semejantes crímenes, en un caso magnicidio, en el otro el acto de terrorismo más grave que sufrió la Argentina en su historia. Claro. Y esas causas
están prácticamente muertas. No avanzan para nada. Es más, en el caso de AMI, Embajada de Israel, tenemos el juicio madre, el encubrimiento del encubrimiento, los juicios contra los encubridores. Son una cantidad, es como una especie de abanico que se abre, pero ninguno va para ningún lado. Claro, para ningún lado correcto, digamos. Claro. Ahora, es decir, se lo deja ahí y necesariamente yo creo que la gran parcelización, lejos de facilitar, complica mucho más. claro. Y el transcurso del tiempo claro, y con va a hacer que uno jueces, se olvide, claro. Y uno se olvida. Como pasó con el juicio de Menem, que directamente por el paso del tiempo dijo ya no le dictamos sentencia. Claro, pero de todos modos, él en el caso Armas ha sido condenado, por las 3 instancias penales. Primera instancia penal, Cámara de Apelaciones en lo federal y Cámara de Casación Penal. Es un caso único. ¿Cómo puede ser senador? Bueno, porque ha habido una teoría o doctrina, que es la doctrina de Pichetto, que expresó que solamente con sentencia firme. ¿Cuándo hay sentencia firme? Cuando se manifiesta la Corte. Ahora, esto es perverso. ¿Por qué? Porque la instancia de la Corte Suprema es extraordinaria, es decir, solamente para revisar un proceso por si han habido agravios constitucionales respecto de los derechos fundamentales. Pero sobre el fondo ya está decidido. Además, la Corte, no sé por qué, lo ha estirado por años. Creo que la tercera condena en el caso Armas debe llevar 3 o 4 años. Claro. Normalmente cuando el gobierno, no el gobierno de Cristina en el 2015, sino en el 2013, la idea era el cambio constitucional para poder hacer la Evo Morales, más o menos. Sí. En ese momento se frustró. Hoy usted huele que podemos llegar a volver, ya que volvemos, de todas maneras, a volver a insistir con el caso de que yo me quedo para siempre. Bueno, todavía por el momento no hace falta. ¿Por qué digo esto? Claro. Porque inclusive si la nueva vicepresidenta electa quisiera representarse, ya sea para presidenta o vice, ya tiene habilitada una reelección continuada. Y después tiene que dejar pasar un mandato. Allí podría llegar a presentarse. Faltan 8 años para eso. Claro, pensemos que no es necesario el cambio constitucional. Sí. Pero en el país, ¿necesitamos un cambio constitucional? ¿Nuestro problema en la justicia son las leyes o son los que aplican las leyes? Nuestro problema con la justicia y en general en la sociedad argentina es el incumplimiento de las leyes, no el contenido de ellas. Y con la Constitución esto se acentúa. ¿Por qué digo que se acentúa? Porque hubo la reforma más importante en cuanto al número de cláusulas tocadas en 1994. Se cumplió un cuarto de siglo. Gran parte de eso no se cumple ni remotamente. Entonces cumplamos. ¿Para qué vamos a retocar si después no somos capaces de cumplir con aquello que reformamos? Claro, y ¿por qué no existe un reclamo? Bueno, esta vez es una pregunta tonta, porque es como decir, ¿por qué los políticos no participan de lo que estamos participando los que no somos políticos de este país y de sacrificar sus ingresos, sus cantidades de asesores y la mano en coche que tienen en aras de la gente que sí tiene pobreza y que ellos lloran? Porque no es lo mismo. Creo que hay bastante hipocresía ahí, ¿no es cierto? Claro. Es muy fácil llorar y seguir absolutamente amarrado a privilegios. Claro, justamente el político tiene unos privilegios que no tiene la otra clase, ¿no? No, es como una clase privilegiada. En lo económico y en lo jurídico. Y a lo que se agrega, en la mayoría de los casos, una enorme impunidad. Fíjese que de los juicios de corrupción que se investigan, solamente se llega a condena en el 1% de esos juicios que se inician. 1%. 1%. Imagínese usted lo que estamos hablando. Es parecido con los delitos de abuso y de femicidio más, que es el 2%. O sea, algo está fallando, ¿no? Y me llevó a lo último que está pasando dentro de la Cámara, que es Alperovich, el rey de Tucumán. Sí. No puedo decir que es gobernador porque es el rey. Sí. Un caudillo absurdo, feudal. Exacto, un caudillo feudal donde se va a someter a la justicia, lo pone por nota, la nota no la firma, la manda a su secretaria, pero los fueros no los larga. Bueno, entonces es lo que usted dijo, variopinto, así, tal cual es. Es una situación de una hipocresía, de una falsedad total y de un manoseo de la Constitución.
Porque, por empezar, los fueros en la Constitución se llaman inmunidades. El fuero es un privilegio personal que está especialmente prohibido en el artículo 16, que habla de la igualdad ante la ley y que en la Argentina no hay fueros personales ni títulos de nobleza. ¿Por qué se lo llama fuero? Es como el lacaniano, porque en realidad se ha transformado, no para defender la función, sino para defenderse a la mismo, persona. el aguantadero. Entonces, frente a ese estado de cosas, nos planteamos que si se llega a aceptar que se levanten los fueros de Alperovich, ¿qué pasa con la senadora Kirchner y con el senador Menem? Claro. Que están en una situación peor, porque claro. una está procesada en 14 causas y 4 de elevación a juicio oral, y el otro está condenado por 3 instancias. No hace falta más hablar, doctor Sabzai, le Yo agradezco creo porque es clarísimo el ejemplo. Es una cuestión de lógica, Claro, ¿no? claro, por similitud. ¿Cómo lo sueltan? Y él debe saber, por eso habla de esta manera, con esta hipocresía, no firma la secretaria, aduce que no pierde los fueros, cuando no puede decidirlo él. Bueno, el ejemplo que yo siempre lo doy, más allá de que a uno le guste más o menos gobernante, fue Angelós. Ah, sí. Eduardo Angelós, cuando se lo acusó, Renunció, sí. pidió licencia sin fueros, volvió a la provincia, terminó el juicio en 1 año y medio después, se lo sobreselló y volvió a la Cámara. En esa época eran mandatos de 9 años para los senadores. Eso es lo que deben hacer todos los que son procesados por delitos comunes. Claro, correctamente. Gracias, doctor Sabzai, por Gracias a las usted. aclaraciones. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto y que tengamos que hablar un poquito mejor de todo esto, ¿no? Ojalá. Que mejoren las cosas. Yo trato de ser optimista. Gracias por el optimismo. Sí. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con Carlos Fara. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y dijimos que íbamos a estar con Carlos Fara, un amigo, analista político. Gracias, Carlos, por estar. No, Nos por favor. costás mucho que vengas. Pero bueno, después de todo el berenjenal de cosas que ha pasado, los que iban a ser y los que no son, los que iban a ser independientes y que son un poco menos, ¿cómo estás viendo la cosa en base a este renacimiento del kirchnerismo que parecía que no iba a pasar, pero pasó? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, primero sí, claramente, digamos, porque además el propio Alberto, digamos, hace fe de definición nestorista, ¿no? Por así decirlo. Sí. Después, ¿cuánto va a salir de eso? Es más difícil porque la Bueno, situación... ya digamos, ahí empieza el error de Alberto, porque Néstor, 2003, con él hoy, nada que ver. No, totalmente, la situación es distinta. Él tampoco, digamos, obviamente. Néstor era gobernador, digamos, líder de una parte, llegó con el apoyo de Duhalde, lo que quieras, pero de todas maneras, digamos, una persona que tenía construcción de liderazgo previo. Alberto nunca fue líder. Y tenía de otro ningún país, espacio. otro país parado. Totalmente. Alberto nunca fue líder de ningún espacio, digamos, ¿no? Estuvo en espacio de otros. Y esto también, digamos, va a ser yo diría un laboratorio interesante para ver, Sí. porque es la primera vez que vamos a tener alguien que no es líder de su espacio,
¿no? Que no tenía poder político previo realmente, que no tenía votos previos, etcétera, etcétera. Lo cual, digamos, en esta situación en donde Alberto va a tener que navegar, por un lado la tensión económica y por el otro lado la tensión política de la diversidad de su coalición, vamos a ver, digamos, seguramente, digamos, muchas situaciones complicadas, ¿no? Y ya se están dando un poco en estos días, ¿no? Con la constitución de bloques. Yo lo decía en la apertura, me parece que ya ahora algún ministerio, alguna secretaría es el premio consuelo para acomodar otros tantos, como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el poder de Cristina, indudablemente, junto con Máximo y Zamora, armándose un esquema fuerte de poder en el poder legislativo, y no tan fuerte en el Ejecutivo. Sí, totalmente. A que también, como digo, eso pienso, una cosa va a ser cuando Alberto está hoy y otra cosa es cuando esté en el sillón de Rivadavia con la lapicera. Totalmente. Vos sabés que el poder de la lapicera en un sistema presidencialista como el argentino es muy importante. Claro. Y hay muchísimas cosas que vos podés hacer sin que el Parlamento se entere en absoluto. Obviamente. ¿No? Y que son absolutamente claves, ¿no? A veces. Y por eso, desde ese punto de vista, también yo diría un poco, yo sería muy cauteloso respecto a hacer opiniones en cuanto a un Alberto totalmente dependiente o un Alberto totalmente autónomo. No sé, me parece. No, desde ya. Yo digo en base a lo que uno va viendo de acomodamiento. Sí, totalmente. Y el acomodamiento es necesario. Lógico. Si no, habría un crack ya automáticamente. No nos olvidemos que es una conjunción de fuerzas que, como decían en su momento, con Cristina no alcanzaba y sin Cristina no llegaban. Claro, totalmente. Entonces, bueno, hoy estamos tratando de terciar entre el presidente electo, la vicepresidenta, y ver cómo congeniamos en un gobierno que la tiene dificilísima. Sí, totalmente así. A nivel político, ¿no? Totalmente así. Y el manejo de Cristina en las cámaras, porque, digamos, saquemos a Máximo, que con su experiencia no es todo lo profunda que debe ser, no es un Monzó, por ejemplo. No, obviamente. Saquemos también a la esposa de Zamora, vamos a tener en el Senado a la propia Cristina. Vos vas a tener que tener un manejo político de todos los elementos, como vos decís, por un lado lo económico, que es urgente, y por otro lado político, que es parte de la urgencia de lo económico, pero sin que ellos se gasten en nada. O sea, nosotros no cedemos nada. No, lógico. Yo te diría que lo más probable es que vayamos a ver como una primera etapa de cierta autonomía de Alberto, en donde Cristina no va a colaborar con que al segundo día, digamos, haya... No, desde ya. Ni conflictos innecesarios, ni tampoco, digamos, un Alberto que luzca sin el poder necesario como para poder ordenar los actores, ¿no? Porque esta es básicamente la cuestión, ¿no? Sí, por supuesto. Si los actores vos los sentás en la mesa y los convencés de que hagan algo de lo que vos querés, ese es el poder realmente, ¿no? Esa es la gobernabilidad real. Lo que pasa en el Parlamento casi que podría, no te digo, obviamente no. Claro. Yo creo que el poder, inclusive Alberto estuvo planteando a Roberto Labaña el manejar esa mesa de diálogo económico-social, cosa que sería muy interesante para mi manera de ver. Totalmente. Pero yo creo que ahí se va a basar en esa luna de miel que tiene que tener el gobernante con los gobernados y la espera tranquila de un país que está en ebullición. Sí, totalmente. Y además rodeado de países en ebullición. Sí. A ver, ¿qué cosas le favorecen en ese marco que vos decís? El primero es los oficialistas, la CGT, algunos de los movimientos sociales y los propios bloques de las cámaras, digamos, hacer el aguante largo porque la situación es compleja, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, un Alberto que llega donde prácticamente todos los actores sociales y económicos dicen que venga uno para sentarnos y ordenar algo de esto, ¿no? Teniendo en cuenta la situación económica que queda, ¿no? Los propios empresarios dicen, bueno, si no lo puedo ordenar más... Por lo menos que tenga un plan que los guíe, porque hasta ahora no existió plan. Totalmente así. Y la tercera cuestión que va a favor es que lo que nos van demostrando los estudios cualitativos después de la elección es una sociedad que dice está muy difícil, no tiene viento a favor, hay que tenerle paciencia. ¿Okay? Si no es que le quieran tener paciencia, pero yo no creo que en la sociedad haya mecha corta, como dijo Grabois. Yo creo que va a haber, por lo menos... tenemos la ventaja que es diciembre, totalmente. Enero y febrero son meses calmos
y económicamente inclusive son también más calmos porque vacaciones, viajes, idas, venidas, gente que visita la ciudad y gente que se va de la ciudad, y empezamos a jugar este partido en marzo-abril. Sí, totalmente así. Con una perspectiva de que estemos, sí, por ahí explotando o diciendo, resolveme algo en junio. Entonces existe, pero no nos olvidemos que este gobierno entre diciembre, enero y junio tiene un vencimiento de deuda fabulosa. Que eso lo primero que tiene que resolver, y que creo que Alberto lo resuelve con una persona que tiene muchísima experiencia, pero que en la vez anterior le llevó 7 meses resolver la deuda. Claro. Acá no tenemos 7 meses. No, totalmente así. Por eso yo digo, me parece que las declaraciones de Alberto en todos los campos se han ido moderando a medida que fueron pasando los días, ¿no? A medida que te acercás al poder. Exactamente. Y al decidir. Como dijo hace pocos días en un reportaje el propio Baglini, ¿no? Al final. Exactamente, sí, sí. El famoso teorema de Baglini. Exactamente. Pero digo, las declaraciones que hizo después de la conversación con la directora del Fondo Monetario, las declaraciones que hizo hace pocas horas respecto al tema de Venezuela, como dijo, bueno, hay que establecer un diálogo, la paz social, como diciendo, ojo que eso no está funcionando bien, no es que es una situación normal. No ha vuelto a mencionar a Trump, digamos, que figura clave para ver, digamos, qué diablos pasa con el Departamento del Tesoro. Está teniendo por abajo charlas con Bolsonaro para poner un poquito de... ¿viste? De tranquilizante, de un trapax en la relación y no ir tan a la guerra con alguien que no nos conviene tener guerra. Totalmente así, totalmente así. Por eso te diría que desde ese punto de vista, la falta de definiciones, que por supuesto todo el mundo, digamos, está súper ansioso por las definiciones, y él las va a llevar muy, digamos, sobre la fecha, porque va a anunciar el gabinete el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Entonces, te diría que esto hay que verlo, digamos, dentro del marco de la ansiedad, con el aspecto positivo de la cautela, porque no está haciendo, digamos, definiciones, ya no mencionó más las LELIC, no está haciendo definiciones a tonta y a loca. Sí, lo que pasa, claro, en los primeros tiempos yo creo que la pelea absurda que seguían teniendo como si fueran candidatos, tanto Alberto por un lado como Mauricio por el otro, ha hecho decir muchas cosas a ambos que estaban fuera de contexto en función de lo que está pasando en la sociedad. Claro, totalmente. Entonces hoy es como que, claro, uno se va a jugar al golf porque ya se fue. Se podía haber quedado en la cancha de golf. Y el otro se está acercando a asumir y a asumir que es el presidente. Sí, totalmente. Entonces ahí cambia la visión de, como decir, le aumento a los jubilados, le aumento a esto, le aumento a esto. ¿Con qué? Saco lo de la LELIC, es imposible, Alberto. Totalmente, es imposible. Totalmente. E inclusive, digamos, porque todavía hay rotación de nombres en temas importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso también, digamos, va a ser yo diría, un indicador de el 6 de diciembre, cuántos, digamos, se quedan contentos o conformes y cuántos se quedan insatisfechos con el reparto de los cargos, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista todavía está, digamos, bastante abierto, digamos, el juego, ¿no? Hace un mes, Carlos, se hablaba de que, por ejemplo, la Cámpora había perdido. Post reunión, Alberto y Cristina, se habla de que la Cámpora gana. ¿Cuál es la verdad? No, yo creo que ninguna de las dos, fíjate. Ni creo que la Cámpora había perdido, digamos, ni tampoco creo que ahora, digamos, la Cámpora, digamos, haya ganado, ¿ok? Porque al final, digamos, varios de los nombres, muchos de los nombres, digamos, eran los que estaban, y vamos a depender después, digamos, algunos lugares estratégicos, que no son el ministro de Economía, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, todos sabemos que el Procurador del Tesoro es importante, el Procurador General de la Nación es muy importante, Banco Central, digamos. Banco Central, sí. Por varias razones, todo el mundo mira economía, digo, pero Banco Central es clave en esto. No, es que es parte de. Totalmente. El Ministerio de Producción es parte de. Totalmente. ¿Quién va a terminar en ANSES? ¿Quién va a terminar en YPF finalmente? Sí, que son cargos muy importantes, Totalmente. Los cuales en el quehacer político no le damos bolilla. Claro, pero el ANSES es importantísimo, y YPF también. El ANSES es el principal presupuesto del Estado Nacional. Claro. ¿Okay? YPF, por todo lo que implica, digamos, como brazo dentro de la cuestión energética. Y así sucesivamente, digo, con lo cual va a haber que hacer muchos. Va a haber que hacer una lectura, digamos, muy fina, ¿no? Respecto, digamos, de cómo finalmente murió. Ahora, si nos paramos dentro del peronismo, justicialismo, kirchnerismo, albertismo, tenemos tres patas, o sea, el kirchnerismo por un lado, el albertismo incipiente
por el otro que no sé si existe, y el masismo. Sí. Eso es lo que hay que tratar de congeniar más los gobernadores, que son en la cuarta pata y que no son menos importantes y que hoy hasta ahora están medio... Iban a ser el gobierno, pero ya no son tanto. Sí. Ahí con los gobernadores te diría que en realidad está produciéndose un fenómeno de encolumnamiento o en el albertismo o en el cristinismo, digamos, vamos a decir así. Digamos, como que hay gobernadores que están inscribiendo de los dos lados. De hecho, si efectivamente la senadora por Santiago del Estero, que es la esposa del gobernador Zamora, termina siendo la presidenta provisional del Senado, era uno de los principales albertistas. Sí. Con lo cual me parece que también ahí está el juego de, bueno, está bien, la presidencia provisional, y de manera que de irse... Estamos distribuyendo. Sí, y ir sellando, digamos, algunas grietas por ahí dando vuelta, y no, digamos, acelerar un proceso de división interna que no le resulta a nadie. Y que ya estamos viendo algunas cosas de la Realpolitik, por ejemplo, Kicillof diciendo hasta que no me digan quién es el ministro de Economía, no sé qué hacer con la deuda. ¿Okay? Claro. Porque básicamente cuando todo el mundo dice, bueno, pero Kicillof, ¿cómo va a ser? ¿Cuán revolucionario va a ser? No hay revolución sin plata. No, más vale. La revolución de Kicillof la termina Alberto en 2 minutos. Y entonces, digamos, por eso yo diría, ahora vamos a ver al verdadero Kicillof, que por ahí, digamos, es una sorpresa. Pero porque el tema es qué pasa sin plata y qué pasa con millones de problemas, ¿no? Que ¿Cómo tiene la provincia de Buenos Aires? Totalmente. Si vos no tenés el oxígeno del gobierno nacional, le pasó a Scioli con Cristina, le pasó, digamos, a María Eugenia Vidal, obviamente, con Macri, y le va a pasar a Kicillof. Es un problema estructural, no es un problema de mala voluntad. No es de mala voluntad. ¿Okay? Y ahora, en la otra parte, en el campo arrasado, que tenemos, por un lado, el PRO, por otro lado, el radicalismo con bastante efervescencia en función de lo que pasó con el PRO, y por otro lado, Lilita, la eterna me retiro pero no me retiro, conseguí la República pero no la conseguí, me voy pero vuelvo. ¿Cómo lo ves? Mira, yo te diría... Pues están todos esperando el 11. Sí, sí. Como diciendo, el 11 esto explota. Pues uno quiso ser el patriarca de la oposición y los otros dijeron, momentito. Vos en realidad sos el gobernador de la derrota, no sos el patriarca de la oposición. Claro. A ver, yo te diría que va a haber conflictos sin duda, porque hay pase de facturas desde ya. Digamos, esto que se haber sacado el 40% es un premio excesivo para lo que era la aprobación en la opinión pública. ¿Okay? Pero bueno, pero los resultados son esos. Me parece que va a haber una discusión fuerte, no va a haber ruptura, ¿no? Digo, a los dos les conviene. O sea, va a continuar totalmente. Tanto el Frente de Todos como el Frente para el Cambio. Porque no tendría ningún sentido, digamos, armar, digamos, un conflicto en un capital que es el 40% de la sociedad, ¿no? Claro, que no es poco. Y que sí se le escapan al futuro gobierno, digamos, 3 o 4 puntos, si vos podés aumentar 3 o 4 puntos por el desgaste natural en esta crisis económica, ojo, estás discutiendo. Estás discutiendo, digamos, el poder de vuelta. Estás como llegaste. Exactamente así. Y yo casi mejor que cuando llegaste. Claro que mejor. Claro. Con lo cual yo te diría... Con el dejaste de ellos y no el tuyo. Totalmente. Digo, con lo cual, digamos, me parece que hay mucha complementariedad. Es decir, todo el mundo quiere ser primus inter pares dentro de ese paquete. Lo cual significa, primera condición, no desarmar el paquete. Exactamente. ¿Okay? Y después eventualmente discutir, hacer, digamos, los pases de facturas, ver algunas otras cuestiones, pero yo creo que desde ese punto de vista vamos a tener quizá una posición mucho más consolidada que la que hubiéramos imaginado hace unos meses atrás. Gracias, Carlos, por haber venido a Economía Ahora para conseguir que vengas y nos veremos próximamente a ver cómo se desarrolla todo este bicéfalo, tricéfalo, todo lo que tenemos de tanto el gobierno como la oposición. Gracias por haber venido. Por favor. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia,
brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos al bloque del doctor Peña, con el cual tengo un montón de cosas que hablar, pero más tiene que hablar él. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Bien, buenas noches. Yo estoy asombrado de cómo han, ¿cómo decirlo?, empernado, embarazado a los contribuyentes que blanquearon con bienes personales. Y nadie dice nada. Y también a los que ahora, con las corridas, sacaron toda la plata de los bancos y la tienen en la casa y van a tener que gatillar, si no ponen la plata en los bancos, de una manera infernal. Suyo. Bueno, ya a mí hoy me he enterado de que el nuevo presidente ha renunciado a cobrar el pucho, 11.000 y pico de millones de dólares que quedaban todavía pendientes del acuerdo del Fondo Monetario. Así es. En un momento en el cual está ocurriendo eso. Uno es, digamos, el goteo de todos los días de la compra del monto. Sí, que se disminuyó muchísimo con el tema del hipercepo. Del hipercepo, en efecto. Pero aparte de eso, acá no hay coordinación. Y la discoordinación, que todo el que hizo anterior está mal, y la herencia recibida por uno, y la herencia que recibo yo, y así sucesivamente. Es la herencia, la herencia, la herencia. La herencia es así como cuando se prometió que bienes personales desaparecían, la verdad que primeramente que representa el 0.5 de la recaudación total. Y sabemos que el impuesto a los bienes personales se monta sobre dos impuestos, dos bases grabadas. Con impuestos. Claro. Y aparte de eso, que al prometerse que terminaba, fue un incentivo a los efectos de blanquear plata que, entre paréntesis, ya ahora empieza a rendir acá, no el precio del blanqueo, sino empieza a rendir los impuestos que corresponden a cada una de las cuestiones blanqueadas. Lamentablemente no hay discordancia, se sigue con eso, cuando hay una cosa que hemos hablado muchas veces y a nadie se le ocurrió, subir la tasa de las grandes ganancias. Sí, grandes ganancias de los bancos. Se está hablando. Se está hablando dentro de los estudios que está haciendo un equipo separado del albertismo. Estamos tratando de ver, yo no tengo nada que ver, pero se está tratando de ver, de hacer una tasa diferencial a las grandes ganancias de las empresas de energía, de los bancos. Todos los que tienen el monopolio de los servicios públicos, por supuesto. Que son monopolios de capitales extranjeros, los bancos, las aseguradoras, las financieras. Y ahí lo replico, que eso me trae un comentario suyo. Sí. Sería bueno que hiciéramos la diferenciación entre los que ganaron mucho y los que sobreviven. Por ejemplo, los asalariados. Y sería bueno que la DGI haga la diferenciación entre el pobre tipo que no puede pagar el monotributo, o que no puede pagar una carga social, o que no puede pagar un anticipo de impuesto a las ganancias, con los señores que han dejado de pagar absolutamente todo y hasta le hacen juicio al Estado. Bueno, y después en la DGI los tratos no son iguales. No son iguales. Agrego otro dislate. Los que tienen una
ahora con el cambio del mínimo no imponible va a cambiar, pero jubilados Sí. que tienen una jubilación que no es de privilegio, pero que en bruto está en 175, 180, aparte de pagar el 35% de impuesto a la ganancia, se ha puesto en funcionamiento una norma preexistente Así es. en la cual cada uno colabora con dos no contributivos que jamás trabajaron y cobran ahora y yo les tengo que estar pagando la jubilación de ellos. No, esto es tremendo. Enerva, es injusto. Es injusto. Es injusto. Bueno, y hablando del trato, efectivamente... Usted tiene un caso. Yo he vivido un momento tremendo, jamás. En la materia de administración tributaria, tenemos nosotros un capítulo, una bolilla, una jornada, Sí. en la cual hablamos de, así como en teoría técnica impositiva, se trata de los derechos y deberes del contribuyente. Claro. Hay también en esa los deberes y obligaciones que tiene el fisco para con el contribuyente. Claro. Es decir, el tratamiento es el siguiente. La ley es la ley, la aplicación la hace las áreas correspondientes y luego si hay un plan de pagos para presentar, para pagar, y si falta algo se paga con un BEP. Y yo fui testigo de una desesperada contadora de un gran amigo mío que dice, no, acompáñeme porque me maltrata. ¿Pero quién la maltrata? ¿La jefa de agencia? No. ¿La jefa de jurídica? No, un cobrador fiscal. Bueno, la acompañé, efectivamente. Voy a tratar de ubicarla en el tiempo y en el espacio. Será hace 5 días o 6. La acompañé a la agencia Lomas de Zamora, a la división jurídica, pedí con la jefa, una señora muy amable, perfecto, y salió gritando de adentro un cobrador fiscal que dice, yo soy el juez. Qué bueno. La paré a la contadora, no, momentito. Pare. Voy a hablar yo. Ni usted es el juez, ni soy yo el juez. Pero usted no puede maltratar como maltrata a las mujeres. Lo sé de que es un maltratador de mujeres. Entonces agarró y dijo, yo no maltrató a la mujer. La maltrató por escrito y en este momento le está gritando. Yo levanté la voz en este momento para tapar a la contadora que no me dejaba hablar. Pero a mí me duele, con todo lo que he vivido y lo que nos ha costado trabajar para hacer pagar a los contribuyentes remisos y recibir con los brazos abiertos a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma, claro, que en tiempo y forma y aquellos que quieran regularizar. Claro. Y acá le traen un plan de pago. Sí, pero faltan los punitorios. Los capitalizables de los punitorios. Los capitalizables de los Los punitorios. pago con un BEP, le dijo. Acá se acabó la conversación. Me toma la mano y me dice, no, doctor, el lunes se lo arreglo. Como diríamos en el barrio, mongo. No se arregló. Entonces, la dice que fue acompañado con alguien que tuviese ciertas normas de urbanismo y buenas costumbres, urbanidad y buenas costumbres, pero que en todo caso sea una persona de deporte. Y esta persona me dijo, fui y ahora voy a tomar otra acción porque lo vi encontrar en la calle. Me entero de que es un maltratador de mujeres. Serial. A quien ubica la agencia de Loma de Zamora va a encontrar una fotocopiadora que hay en un kiosco del frente y dice, esta fotocopia ya me tiene y me grita, no será el doctor fulano el cobrador fiscal. Sí. Yo fui cobrador fiscal también en un momento cuando en impuestos internos los cobradores fiscales éramos los abogados de internos. Claro, pero aclárelo que usted cobraba. No, pero es que cobra. El cobrador fiscal, cuando alguien quiere pagar,
venga. Claro. Si después se determina otra... Pero eso es otra historia. Lo hace el área respectiva, claro. Y si no lo paga, se libra otra boleta de deuda. Este hombre, yo soy el juez. Y usted tiene un porcentaje sobre la cobranza. Ah, no, bueno. Más aún. En algunos casos, y esto hace muchísimos años, los cobradores fiscales de impuestos internos, que éramos los abogados, cobrábamos directamente. Pero si no, va a la bolsa que se distribuye, sí, se distribuye, y que cobren. pero igual, hay algo que ganan en base a cobranza. Bienvenidos los cumplidores y bienvenidos los que llegan a esta casa, que es la FIP, a pagar las deudas anteriores y pagar los resarcitorios, los punitorios y la capitalización de los capitalización de los punitorios. ¿Quién es este señor? No hablo de la jefa de la agencia que se quedó atónita. No habló un señorito, señora, una persona, como debe ser una persona que atiende contribuyentes en la agencia. Creo que tiene que saberlo la jefa de la agencia, que lo debe saber y lo oculta. Lo debe saber la región a la cual pertenece la agencia Loma de Zamora. Y evidentemente hay que ponerle un cerco. Un cerco. Para que la gente acuda a ese lugar y se pueda poner un micrófono para escuchar los gritos, alaridos. Faltan los improperios, pero no los dice porque alguien, como dice el tango, lo va a calzar de cross. Ojalá. ¿Tenemos el nombre, lo sabemos de esta persona? En este momento no recuerdo, pero es el único cobrador fiscal. El único cobrador fiscal que hay en la agencia Loma de Zamora. Claro, está bueno, le clarito. dedicamos el programa a él y esperemos que el cross sea bien fuerte y bien dado, ¿no? Así que ahora, bueno, nos despedimos con el doctor Peña, pero siempre con un Unzueta Art Collection, con el cuadro para que usted distienda y se libere de las tensiones, porque esto fue bastante duro. Hablamos de El Guitarrero como título. El autor es Carlos Pablo Ripamonte, argentino. Nació en Buenos Aires el 4 de mayo de 1874 y falleció el 14 de agosto de 1968. Estudió con Juan Bautista Curet y luego con el pintor italiano Miguel Carmine, quien le enseñó la técnica de caballete y la decoración mural. Luego ingresó a la Academia de la Sociedad, Estímulo de Bellas Artes, donde estudió con Reinaldo Giudici, Ángel de la Valle y Ernesto de la Cárcova. Un hermoso, hermoso cuadro cuyo nombre es El Guitarrero. Y hasta acá llegamos, y llegamos ya a la última semana de noviembre y estamos muy, muy cerquita de la Asunción y muy, muy cerquita de enterarnos qué va a pasar en esta Argentina que está muy, pero muy complicada. Hasta la semana que viene, a todos, desde La Matanza hasta El Tigre.